todos los cubanos, no importa su pensamiento ideológico, pueden caber dentro de una república sana. Creemos que el aporte de cada pensamiento político genuinamente enfocado en los asuntos del bienestar general es importante, es una pieza importante, es como los órganos de un cuerpo, que todos los órganos de un organismo, y pensando en la nación cubana como un organismo, el organismo nacional necesita de cada una de las funciones diferenciadas de los órganos. No se le puede pedir al corazón que haga funciones de páncreas, ni al hígado que haga funciones del intestino. Cada uno es importante y es importante que exista. Por supuesto, nadie quiere prescindir, nadie quiere deshacerse de uno de estos órganos. Teniendo un pensamiento radical, no, que todo sea corazón, que todo sea hígado, no soporto. Cada órgano del cuerpo debería de contribuir al impulso del torrente sanguíneo, o cada órgano debe de depurar y metabolizar los químicos como hace, y las sustancias diversas como hace el hígado. No, 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 no. Cada órgano tiene su función específica y está concentrado en lo suyo. Es imprescindible para el funcionamiento del organismo general. Y la verdad es que si cada órgano imitara al otro, pues sería entonces el desorden. Fíjense ustedes, la diversidad de órganos en el cuerpo permiten que el organismo funcione en armonía y en salud. Cuando uno de esos órganos, si llegara la ocasión, tratara de imitar al otro o de reprimirlo, tan malo es que un órgano imite al otro y otros y todos se imiten y se copien y sean copia y calco cada uno de su vecino, pues aquello sería pues una sociedad totalitaria. Si todo el mundo es igual, el organismo muere. Pero si en la diferencia cada uno critica al otro de forma odiosa hasta tratar de eliminar a esa otra entidad que uno no acepta en la intolerancia, pues también se muere el organismo. Imagínense cuando el cuerpo empieza a atacar a un órgano. Se sabe que tan malo es tener el sistema inmunológico debilitado y que entren los microbios o surge el cáncer y no sea capaz el cuerpo de destruir el cáncer. Tan malo es eso como cuando el cuerpo se equivoca y empieza a atacar el sistema inmunológico, pues una articulación, un órgano. Ustedes saben que hay diferentes enfermedades que más bien son todo lo contrario de la inmunodeficiencia, ¿no? Que es, más bien empiezan a atacar. Y repito, esos son modelos obviamente analógicos para entender esto. Tan malo es una sociedad que pretenda ser igualitaria, totalitaria, y todo el mundo debe ser una copia del otro, y surge la doble moral, todo el mundo diciendo, sí, somos revolucionarios y para lo que sea, comandante. Eso tan malo es como que la diversidad permita, fomenta el surgimiento del odio al otro por ser diferente, y que cada uno se especialice o se auto aísle. Eso también es malo porque llegaríamos a una anarquía. Yo no quiero que Cuba, hablando del tema de hoy, sea una sociedad en disputa permanente y donde no se pueda trabajar. Tiene que haber cierta unidad dentro de la diversidad. En una palabra, tiene que existir el equilibrio súper difícil que tenemos nosotros en el organismo, ese equilibrio que nos da la salud. Ese equilibrio tiene que también existir en el organismo nacional. Por eso cuando el tema de hoy, que es la Cuba futura, y que es un tema muy ambicioso, cuando uno se imagina esa Cuba futura, pues uno se la imagina, y pensando en las palabras de Lazo, que dice mi mamá que le vio genuinamente preocupado, porque en el 2017 y el 2018, pues el frijol en Cuba era suficiente para lo que se producía en Cuba. Imagínense ustedes, en el 17, según Lazo, no sabemos, pero yo puedo darle fe de que eso fue así. Cuba fue autosuficiente en la producción de frijoles, algo inédito, porque ni siquiera antes del 59, una gran proporción del frijol que el cubano comía, pues venía de los Estados Unidos. Éramos muy buenos produciendo azúcar. Ese era nuestro renglón, el azúcar, y habían otros renglones, el tabaco, el café, pero el más importante era el azúcar. Y éramos tan eficientes con la producción de azúcar, lógico, con las desigualdades que produce una economía eficiente, cuando no se tiene en cuenta lo social, pero éramos tan eficientes que podíamos comprar el frijol en Estados Unidos, el ajo, la cebolla, el arroz, la papa, muchísimas cosas. Ahora dice Lazo que en el 17 pues se olvidó la dependencia y el cubano fue capaz de autoabastecerse en frijoles. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la visión hacia una Cuba futura, o sea, primeramente conecté con mi mamá, conecté con Cuba, entendí lo que está pasando, sé que ya repartieron espaguetis, hay espaguetis, pero faltan frijoles. Y teniendo en cuenta eso, y también lo que les dije, que yo considero que los comunistas sinceros
y preocupados son parte imprescindible del pensamiento político que una sociedad diversa debe de tener allí en su lugar, los comunistas en un lado, los liberales en otro, los conservadores allí diciendo, no se pasen, que mira esa mujer cómo está vestida, mira ese señor cómo quiere maltratar a su esposa. Todos esos pensamientos diversos, el feminismo, todo eso puede funcionar de forma armoniosa como un cuerpo si hay instituciones, si hay reglas, si hay un Estado de Derecho. En una palabra, nuestro cuerpo funciona bien porque tiene unas reglas invisibles. Para mí, que soy creyente, creo que Dios estableció esto. Para otros creen que es una superevolución de aquella cosa primaria y simple que se volvió compleja y perfecta. No importa la visión que se tenga, pero sin lugar a dudas, el cuerpo, para que tenga salud, el organismo tiene que seguir ciertas reglas, cierta ley invisible en este caso. Nosotros, como hemos hecho una sociedad que es artificial, pues no podemos confiar en que la mano invisible o la ley invisible rija a la sociedad. No puede seguir el destino político de Cuba en manos de un partido que no establece reglas claras y definidas. El Partido Comunista de Cuba, aunque tiene reglas muy definidas y estructuradas dentro de su filosofía de la vida, de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, estoy hablando del marxismo como filosofía, sin embargo, para la sociedad civil, para la sociedad política, para la sociedad empresarial que ahora existe en Cuba, no tiene reglas definidas. El Partido Comunista no tiene un programa, no lo tiene. Tiene un programa ideológico para construir el comunismo, pero no tiene un programa ideológico para el actual sistema que está viviendo. Entonces hay como una incompatibilidad, y por eso que cuando yo veo a Lazo que está desconcertado, que no entiende, que se indigna, es porque hay un divorcio entre su pensamiento, que es marxista, totalmente marxista y comunista, es una doctrina de todo, filosófica, general, sistemática, que en estos momentos no coincide con la realidad de Cuba. En Cuba hay empresas privadas, por favor. ¿Cómo un comunista que cree que la propiedad privada de medios de producción o servicios deba estar en manos del Estado, cómo asimila eso un comunista cuando ve que por necesidad tiene que ponerla en manos del privado y que mañana con seguridad Cuba va a tener que pedir préstamos o hacer algún arreglo con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional? Con el Fondo Monetario Internacional si hay alguna emergencia. A largo plazo, pues con el Banco Mundial, porque no funciona de igual manera. La naturaleza de esa entidad, del Banco Mundial, es distinta, es a largo plazo, y la naturaleza del Fondo Monetario, del FMI Internacional, pues es más a corto plazo para emergencias, y ellos sí te piden a cambio rápido, te voy a ayudar, pero rápidamente tienes que hacer un cambio estructural. Eso no le gusta a los comunistas, porque los comunistas ya tienen una visión de la estructura que necesitan. Y si la estructura del Fondo Monetario Internacional no coincide con los comunistas, pues habrá que ser flexible, porque la prioridad es el pueblo. Que yo sepa, desde el principio, Fidel Castro incluido, se decía que decía Fidel Castro, y lo del 26 de julio, los revolucionarios, aquellos jóvenes ingenuos y algunos comunistas también, decían que el sujeto por el cual se hacía la revolución cubana, el sujeto era el humilde pueblo de Cuba, punto. El humilde era bastante, no habían pocos miembros humildes de esa sociedad, merecía pues un proyecto revolucionario, y ese era el objetivo. Lo que pasa es que con el tiempo la brújula está estropeada y a veces no apunta al polo magnético, se pierde, y la gente cuando envejece también a veces dice, ¿y a dónde iba? ¿Y de qué tema yo estaba hablando? Estoy un poco pues desconcertado. Yo le voy a leer un fragmento de Quevedo, porque yo pienso que el nacionalismo, no solamente el cubano, todos los nacionalismos tienen un problema muy serio, y es que en aras de el nacionalismo cubano, ustedes saben que es anterior al poder de los comunistas, pero cuando Fidel Castro triunfa, logra unir a todos los movimientos, a todos los pensamientos. Al 26 de julio incluso lo desplaza y le dice, no, ya se acabó el nacionalismo, ahora viene la etapa del comunismo, pero no es el comunismo exactamente soviético, sino Fidel Castro no hubiera metido en prisión a todos aquellos que querían ser estrictamente soviéticos. Estoy hablando de la microfracción. Hubo una concentración, una simplificación del pensamiento que iba a acompañar a la revolución, y Fidel diseñó un modelo que tenía algo de todo, algo del comunismo, algo de la cubanía, de la tradición cubana, muy poquito, pero lo tenía, y algo también del nacionalismo. Pero yo lo que digo es que los nacionalismos tienen un problema, y es que los nacionalismos, como quieren construir un mito, el mito de la nación, que a veces está justificado, pero a veces se exagera, por la propaganda se exagera, o sea, a través de la propaganda quiero decir, pues se corta el pasado, y a menudo el cubano cree que la nación surgió cuando se separó de España, cuando la nación tiene raíces
muy incrustadas en el pasado, así que le voy a leer algo de nuestro pasado en España. Estoy hablando del barroco español. Quevedo, un pedacito chiquitico. Quevedo, pues ustedes saben que era un poeta, y Quevedo nació en el 1580, nació Quevedo en el 1580, murió en 1645. Quevedo, por cierto, en el mismo año que nace es cuando sale en libertad pues Cervantes. Cervantes estaba desde el 75, del 1575, en una cárcel argelina. Lo tenían preso, lo tenían secuestrado y unos monjes lo rescatan después de 5 años de prisión. Y es interesante, ¿no? Él sale en libertad, cayó en el 75, sale en el 80 y en el 80 nace Quevedo. Quevedo dijo, y este es un fragmento que tiene que ver con lo que le voy a decir a continuación. Dice, cito a Quevedo, una parte de un poema, ¿no? Dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros, juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Está hablando de los libros, él está retirado en el silencio de una biblioteca y allí está en conversación con los difuntos, porque los libros casi siempre, cuando te enseñan algo, llegan un poco tarde, pero gracias a la técnica de la escritura llegan a ti las palabras de un difunto, de alguien que ya murió. Y yo lo que quiero es recordarles que los que murieron dejaron un legado, a veces escrito, a veces en tradición, que no debe ser olvidado. Yo estaba escuchando hoy una décima Guajira, un punto guajiro, y donde había una disputa que ustedes saben que son muy comunes, ese estilo que viene de Islas Canarias, y veo que uno de ellos le dice al otro en la disputa, le dice, pues tú puedes ser pájaro, y el otro dice, no, pájaro no, pájaro no. Y veo que parte de nuestra identidad, aquella que salió a defender José Martí cuando los norteamericanos dijeron que los cubanos no se liberaban de España porque eran afeminados, veo que la virilidad, decir yo soy un hombre, soy viril, era parte de nuestra identidad, por cierto, y cualquier moda del pensamiento no debería afectar todas las cosas buenas que hemos heredado de nuestra identidad, porque si una persona pierde la memoria, se dice que tiene Alzheimer, y si una nación pierde la memoria, pues tiene Alzheimer igual. Creo que hay que tomar del pasado, y esto sí lo han dicho hasta los marxistas, lo positivo, y pues lo negativo dejarlo atrás. Tampoco el machismo, la picaresca, la corrupción, ciertos proverbios que inducen al mal y que no ayudan a la sociedad, ciertas discordias de tipo ideológico también deben ser dejadas atrás. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, ya voy con ustedes. Quiero compartir esta idea de una Cuba futura, que es complejo porque cada cual se la va a imaginar a su manera, de qué manera cabemos todos, cada uno con su idea casi utópica de esa Cuba futura, y sin pelearnos, porque si no, no tiene sentido, no se puede hacer una nación. Y cómo trabajar en armonía, siendo cada uno de nosotros diferente, cómo ayudar al organismo nacional. Yo tengo mis posiciones, pero no se las voy a imponer a ustedes. Solo les recuerdo que yo le doy gran valor como nacionalista a que cada municipio, esto sí tiene que ver con el nacionalismo, como yo lo veo, el nacionalismo cívico, no étnico. Cada municipio debe tener suficiente potestad para recaudar impuestos y para lucrar incluso de sus recursos minerales, de los recursos específicos de su territorio político. O sea, si cada municipio gestiona con impuestos y con formas administrativas sus recursos locales, creo que el nacionalismo pues tiene futuro. La nación puede ser protegida si cada municipio participa de forma autónoma, pero de acuerdo a las leyes nacionales. O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo local y lo nacional, y por supuesto ocuparnos de los viejos, porque Cuba tiene un asunto social pendiente, y es que pues darle una despedida a los ciudadanos más viejos. Cuba es un país muy envejecido, es el país más envejecido de América Latina, así que el asunto social no puede ser descuidado, pero tiene que haber una economía de mercado, tiene que haber una economía libre donde permita que toda esa inteligencia disuelta en el pueblo pues sea aprovechada, cada cual con su gestión, cada empresa con su visión separada, pero en armonía. Tiene que haber libertad de empresa, tiene que haber separación de los poderes para que no exista la corrupción, y tiene que haber un respeto por los derechos humanos, los derechos naturales, que incluyen el respeto sagrado a la propiedad privada. José Martí dijo que la dignidad plena del hombre
Ese debe ser el principal valor de la república. Y yo creo que sí, que tiene que haber un respeto por la dignidad humana, pero una persona, ¿no?, si pierde su propiedad, ha perdido parte de su dignidad, que descansa bastante en la autonomía económica.